Muy buenas, ya terminó el Gran Premio de Azerbaiyán y como podéis ver, ¿no?, con todos estos gráficos y demás, pues vamos a hacer el análisis que se corresponde, ¿no?, mirando todos estos gráficos, todos estos paneles, para entender un poquito mejor ese Gran Premio, ¿vale? Entonces lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a intentar dividirlo en tres claves fundamentales. La primera, los neumáticos, un poco las estrategias, qué pasó con estos neumáticos. Luego vamos a analizar la parte alta, por qué Verstappen estaba por delante de Hamilton, qué es lo que le pasaba a Hamilton, si se pudo prever incluso el tema del accidente de Verstappen, ¿no?, ese reventón del neumático. Y luego pasamos a lo que sería la parte media, ¿no?, quién iba mejor realmente, quién iba peor, dónde está cada uno, porque es que esta parte media realmente está increíble, ¿no?, en el sentido de que unas veces Ferrari es muy superior, otras veces es McLaren, otras veces Alpine sorprende, otras veces Alfa Tauri es el que se mete en la pelea, como consiguió el podio Gasly, ¿no? Entonces, bueno, Aston Martin, que parece que no se le esperaba, de repente consigue un segundo puesto con Vettel, así que bueno, vamos a intentar también desgranar un poquito esa parte media, ¿vale? Así que nada, empezamos por los neumáticos, que es un poco algo que le afecta a todo el mundo, ¿no? Y lo tenéis en este apartado. Bueno, ya sabéis que este enlace os lo voy a compartir, lo tendréis en la descripción, cualquiera lo puede ver. Solo tened en cuenta que está solamente en versión escritorio, versión ordenador, que no está adaptado al móvil, ¿vale? Os lo digo por si os metéis desde el móvil, lo vais a ver un poco raro. Así que bueno, en cualquier caso lo podéis ver desde el ordenador todo el mundo sin ningún problema, ¿vale? Entonces, el tema estratégico tiene en primer lugar un pequeño problema, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Para que no os sorprendáis, es que se cuentan muchas paradas, ¿vale? ¿Por qué se cuentan tantas paradas? Y por eso por las estrategias tenemos que, por ejemplo, esta estrategia es blando, duro, 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 blando, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se hicieron muchas paradas, porque aquí salió el safety car y tuvieron que entrar o sea, salió el safety car, digamos que por la parte del circuito donde está el pit lane, entonces tenían que pasar todo por el pit lane, ¿vale? Entonces pasaron por ahí, eso ya cuenta como parada porque han pasado por el pit lane, luego además tuvieron la bandera roja y luego ya pues al final del todo, que bueno, es la última vuelta, ¿no?, que ya también pasa por el pit lane, lógicamente. Así que nada, os lo cuento por si veis algo extraño aquí con el tema de las paradas. En cualquier caso, ¿qué es lo que destaca aquí? Pues que mucha gente intentó salir con el neumático blando, incluso gente que no tenía por qué, como por ejemplo tenemos aquí a Mick Schumacher, tenemos a Mazepin, tenemos por ejemplo a Giovinazzi, que no sé si llegó a entrar en Q3, Ricciardo creo que tampoco entró, en fin, salieron mucha gente con el neumático blando, incluso los que no pasaron a Q3, que por lo tanto podían elegir, ¿vale? Y luego, a partir de ahí, ¿qué es lo que nos encontramos? Un dominio absoluto del neumático duro, ¿vale?, que es el neumático blanco. Entonces veis que está todo lleno de blanco y aparece muy poquito el amarillo, que solamente Latifi y Raikkonen se aventuraron a salir con él, y fijaos que dio 12 vueltas Raikkonen con ese neumático medio y Latifi dio 8, ¿vale? Mientras que hubo pilotos como por ejemplo Verstappen, que dio 17 vueltas con el neumático blando, ¿vale? De hecho, lo tenéis aquí en el mayor steam por compuesto, que básicamente es cuántas vueltas dieron como máximo, ¿vale? Ojo, esto es solamente teniendo en cuenta vueltas en carrera, porque pues, si vienes con un neumático usado, pues darías más, ¿vale? Pero bueno, simplemente para que lo tengáis en cuenta. Entonces, aquí tenemos que con el neumático blando se dieron 17 vueltas en total, que la dio Vettel, y con el neumático amarillo, con el neumático medio, solamente se dieron 12 como máximo, que fue la que dio Raikkonen. Y además, los dos en el primer stint, es decir, que salieron con él, que iban con todo el combustible y que iban, bueno, pues con toda la tensión, lógicamente, de las primeras vueltas, que normalmente degradan más porque tienes más tráfico, tienes que hacer más vaivenes con el volante y todo eso, que al fin y al cabo, pues degradan más los neumáticos. Y algo que llama bastante la atención es que, bueno, si tenemos como referencia las 17 vueltas de Vettel y las 12 de Raikkonen, nos podemos venir aquí a ver los tiempos. Y a ver si encuentro a Aston Martin aquí. Si nos fijamos en las vueltas de Vettel, que es esta línea gris, fijaos los tiempos: 42, 47.6, 47.2, 47.0, 47.1, 46.8, y va bajando y aquí ya entra. Es decir, que no vemos que de repente los neumáticos se desgasten, que sus tiempos se disparen, que tenga un problema gravísimo, que digamos que sobreutilizado esos neumáticos porque sus tiempos ya están siendo terribles. No, de hecho es que está por debajo de los tiempos de Stroll, que iba con el neumático duro, que también tenía unos tiempos muy estables, pero él, incluso después de 17 vueltas con el neumático blando, sabiendo que Stroll llevaba el duro, seguía siendo más rápido que Stroll. Entonces, pues este neumático parece que funcionaba a la perfección sin ningún problema, pero sin embargo, si nos venimos aquí al Alfa Romeo, nos damos cuenta como, bueno, las primeras vueltas de Raikkonen, que son estas dos, son bastante malas, como es lógico, pero luego aquí ya encuentra más o menos su ritmo, y a partir de la vuelta 9, fijaos lo que pasa con los tiempos, que hace 3 tiempos bastante malos: 49.2,
49.3, 49.2, ¿vale? Esos tiempos pues son, bueno, fijaos que aquí está haciendo 48.2 su compañero Giovinazzi, ¿vale? O sea, es un segundo de diferencia lo que le está sacando, que hace una mala vuelta a Giovinazzi, pero es un segundo, perdón, de diferencia lo que le está sacando. Entonces, eso lógicamente hace pensar que estos neumáticos medios no están funcionando para nada. De hecho, Williams también los montó con Latifi y aquí sí que no se ve ese cambio, pero aún así piensan que esos neumáticos los tienen que cambiar y los cambian prontísimo para quitárselos del medio cuanto antes, y además los dos ponen, por supuesto, el neumático duro porque intentan llegar hasta el final con él. ¿Qué pasó? Que luego realmente ese neumático pues no terminó de aguantar, ¿vale? Lo veremos con el caso de Verstappen. Pero realmente lo que pasó fue eso, ¿no? Que ese neumático duro intentaron poner hasta el final, pero realmente no funcionó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué análisis podemos hacer del tema de los neumáticos? Pues que el neumático medio no funcionó para nada, nadie lo quiso montar, solamente 2 pilotos y se arrepintieron bastante, ¿vale? Incluso Raikkonen, que intentó utilizarlos un poquito más, 3-4 vueltas más que Latifi, hizo un segundo por vuelta más lento que su propio compañero y entonces eso es un desastre. En fin, no merece la pena. Y luego ya pues intentaron poner el neumático duro y no pudieron llegar hasta el final porque hubo esa bandera roja, ¿no? que vimos, pero bueno, ya entraremos a evaluar si realmente podrían haber llegado hasta el final o no. De todas formas, vueltas, el mayor stint con el neumático duro fueron 40 vueltas, que son muchas vueltas, y las vueltas totales, pues fijaos que se dieron en total, sumando todas las vueltas que dieron todos los pilotos, 676 vueltas con el neumático duro, con el medio 20 y con el blando 245, ¿vale? Lógicamente con el blando normalmente se da menos porque si tú haces una estrategia de blando a duro, pues a lo mejor das, por ejemplo aquí, pues das 15 vueltas con el neumático blando y el resto con el duro, que para eso aguanta más, ¿no? Entonces lógicamente siempre se van a dar más con el duro, pero aún así es un dominio aplastante del neumático duro. Incluso por aquí algunos pilotos como por ejemplo Alonso, como por ejemplo los dos Haas, que tienen ya como menos que perder, ¿no? Que intentaron poner otra vez el blando, de lo bien que funcionaba ese neumático blando, de lo rápido que iba y lo poco que se desgastaba, sobre todo comparando con el medio, ¿no? Que era más lento y parece que se desgastaba más todavía. Así que bueno, esto sin duda lo van a tener que estudiar la gente de Pirelli, porque en este circuito concreto pasó esto con los neumáticos, porque resulta que el medio, que digamos que tiene una dureza y un rendimiento teórico entre medias, fue el peor de todos. Y bueno, que normalmente es como digamos que el neumático versátil, ¿no? Cuando no sabes muy bien qué poner, pues mira, salgo con el medio, aguanto lo que aguante, luego si aguanto mucho pongo el blando y si aguanto poco pongo el duro. Y mucha gente opta por esa estrategia. Aquí solo lo intentaron 2 y ya hemos visto que les salió bastante mal. Así que muy interesante el tema de los neumáticos y cómo no terminaron de funcionar, ¿no? Y con eso pues ya podemos pasar a analizar el tema de la pelea por el liderato, ¿no? Por decirlo de alguna manera, entre Verstappen y Hamilton. Si nos fijamos aquí, pues tenemos lo que sería el cambio de posición, el famoso lap chart, ¿no? que se dice en inglés, que básicamente es la posición que lleva cada uno en cada vuelta, ¿vale? Destaca pues el dominio de Verstappen aquí, hasta que finalmente pues tiene ese problema y rompe, y Hamilton, que también lo tenemos por aquí, ¿vale? Que fue dominando, tardó poquito Leclerc en perder ese liderato, como podemos ver aquí, y demás, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que serían los cambios de, la distancia al primero, ¿vale? Aquí veis como Vettel es primero, aquí parece que no hay nadie primero y es porque fue Verstappen, y aquí fue Hamilton y no salen aquí, ¿vale? Porque estos son el resultado de los 4 primeros, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que llama mucho la atención? En primer lugar, que cuando aquí estaba liderando Verstappen en estas vueltas, ¿vale? En torno a la vuelta 20-23, fijaos aquí, está liderando Verstappen, seguido de Pérez, y luego detrás venía Mercedes, con Hamilton en ese caso. Y Pérez en ningún momento pierde el ritmo con Verstappen. Esto es algo muy bueno porque es algo que nunca hemos visto con los anteriores pilotos de Red Bull, ¿vale? No puedo criticar a los otros pilotos, pero es verdad que nadie se ha sabido adaptar al Red Bull como Pérez, ¿vale? Entonces que el equipo Red Bull por fin haya conseguido un compañero que sea capaz de hacer esto, que parece una tontería, que son, pues fijaos, desde la vuelta 18 hasta la 25, son 7 vueltas, 7-8, y bueno, son simplemente 8 vueltas aguantando el ritmo de Verstappen, siendo segundo cuando Verstappen es primero. Esto tiene muchísimo mérito y es algo que no se había conseguido en Red Bull desde que estaba ahí Verstappen, desde que se fue Ricciardo, ¿no? Entonces, es algo a merecer. Luego, después de este safety car, que fue el que provocó Stroll, pues fijaos cómo vuelve a alejarse en torno a 3-4 segundos, y ahora aquí en torno a los 4 segundos, pues también más o menos se mantiene. Sí que aquí perdió un poco de ritmo, es verdad que apretado también por Hamilton y todo eso, pero aún así el ritmo de Pérez era notablemente bueno, ¿vale? Incluso, lo podemos ver aquí en la comparativa de tiempos, perdón, aquí que tenemos a Red Bull,
Fijaos como los tiempos en color turquesa son los de Verstappen, muy estables, y los tiempos en color gris son los de Pérez. Aquí hace una mala vuelta, que se puede deber por tráfico, por un doblado, por algo así, pero el resto de tiempos siempre aquí, fijaos, todo calcado, ¿vale? Es verdad que van controlando la carrera y demás, pero es que, o sea, aunque parezca una tontería, antes con los otros compañeros, cuando Verstappen controlaba la carrera, el compañero le iba a lo mejor medio segundo más lento o 7 décimas más lento, era una barbaridad, ¿no? Y ya por fin con Pérez, pues creo que en Red Bull pueden estar de enhorabuena, más les vale yo creo tratarlo bien, porque, bueno, suelen tener ese problema con otros pilotos, entonces, bueno, creo que es para merecerlo, ¿no? En cualquier caso, algo que se destaca mucho, pues es la diferencia que había entre Hamilton y Verstappen, ¿no? O incluso Hamilton y los dos Red Bull, porque realmente Hamilton y Pérez no había una diferencia muy grande. Y si nos venimos aquí a analizar los ritmos, con el neumático duro, que es como el más representativo, ¿no? Que es el que pusieron la gran parte de la carrera, fijaos como Verstappen estaba haciendo unos tiempos de 1.45.7 en 32 vueltas, en 33 vueltas Pérez está una décima más lento solamente, bueno, un poquito más, que en torno a décima y media casi, pero una décima y media de media en un ritmo de carrera a 33 vueltas es prácticamente calcado, ¿vale? Sobre todo sabiendo de lo que venimos, que Pérez es la sexta carrera que hace con ese Red Bull, que parece tan complicado. En fin, estas son muy buenas noticias. Y luego tenemos a Hamilton en 35 vueltas, y queda un poquito más de vueltas, pero tiene un tiempo peor, ¿vale? Incluso esas últimas vueltas, es verdad que está más desgastado, pero también tiene menos combustible, entonces, bueno, es curiosa la comparativa en este caso. Así que, como veis, una décima o décima y media casi entre Verstappen y Pérez en ritmo de carrera, ojo, en ritmo constante, los tiempos que están haciendo constantemente, y Hamilton a 3 décimas de Pérez, es decir, hay más diferencia entre Hamilton y Pérez que entre Pérez y Verstappen. Y si esto no lo habíamos visto nunca antes, ya sabéis que llevo ya tiempo haciendo este tipo de análisis después de cada gran premio, y cada vez que hacíamos la comparativa entre Verstappen y su compañero de equipo, la diferencia era mínimo siempre de medio segundo por vuelta en ritmo constante, y esto de tenerlo ahora a una décima, sabiendo que los dos estaban controlando la carrera y demás, es buenísimo, ¿no? Y si nos fijamos en el primer stint, pues es verdad que fue un poco más caótico, que aquí perdió 12 vueltas en vez de 10, entonces, bueno, eso le permitió estar prácticamente calcado al ritmo de Hamilton, y Verstappen una décima más rápido otra vez. Fijaos que Verstappen está en 47.3 y Hamilton 47.4 y Pérez 47.4 también, ¿vale? 47.456 y 47.452, o sea que los tiempos son prácticamente calcado. Entonces esto pues da a entender que claramente ya no solo es que Red Bull esté a la altura de Mercedes o incluso por encima de Mercedes, sino que el segundo piloto de Red Bull está a la par que el primer piloto de Mercedes, que es Hamilton. O sea, esto no lo cuentan hace 2 años y no lo podemos creer, ¿no? Pero efectivamente es así, sin ninguna duda. Y luego hubo algo también llamativo, que fue los tiempos de Bottas, que no apareció en toda la carrera. Y bueno, es verdad que se estuvo, si nos venimos aquí, pues fijaos en los tiempos de Bottas, que está aquí, en la posición de Bottas, perdón, que fijaos cómo estaba décimo aquí, gracias a las paradas y que él alargó en la suya, pues se puso sexto, pero luego él entró y bueno, se mantuvo en la posición decimocuarta, es la posición décima, perdón, durante prácticamente media carrera, ¿no? Aquí pues subió una posición porque fue el accidente de Stroll, luego cayó porque entró y luego, bueno, pues un desastre de carrera sin ninguna duda, la de Bottas, ¿no? Además atascado detrás de Norris, y aquí curiosamente estaba Norris atascado detrás de Bottas y dijo por la radio que Bottas estaba cometiendo muchos errores, ¿no? ¿Eso qué significa? Que está haciendo unos tiempos muy inestables. Y efectivamente aquí vemos como unas veces parece que está para hacer estos tiempos, pero luego baja, luego sube un poco, luego baja y así, que es más o menos inestable, pero es que si os fijáis aquí en torno a la vuelta 20, entre la 20 y la 23, 24, bueno, sí, entre la 20 y la 23, los tiempos de Bottas de repente se disparan y no es por tema de desgaste, porque luego empiezan a bajar otra vez, o sea que aquí se queda atascado. Aquí si os fijáis está haciendo 47.3, mientras que Hamilton está en 45.8, o sea es un segundo y medio más lento. Entonces, analizándolo, digamos que, bueno, objetivamente más o menos, estás a 1,5 segundos de tu tiempo potencial, porque el otro piloto lleva el mismo coche que tú. Puede que cambie un poco los reglajes, es verdad, pero más o menos deberías poder ser un segundo por lo menos más rápido. Si estás un segundo y haces estos tiempos porque estás atascado detrás de otro, mal, porque deberías poder adelantarlo, y si lo estás haciendo sin estar atascado detrás de otro, mal, porque estás haciendo unos tiempos terribles. Entonces, bueno, aquí la carrera de Bottas, la verdad, difícilmente comprensible. No sé si tuvo algún problema que no han reportado, pero probablemente lo reportarían, así que hasta donde yo sé, la carrera de Bottas simplemente fue un gran premio terrible, se ha quedado atascado con el tráfico. No sé si es que no se le da bien este tipo de circuitos con tanto muro, porque digamos que le añade una presión extra a la que ya tiene de por sí y que ya lleva arrastrando toda la temporada, así que, bueno, la carrera de Bottas fue un auténtico desastre, y efectivamente aquí los tiempos son bastante irregulares.
bastante más lento que Hamilton también, por supuesto, y luego aquí con el neumático duro, que ya es cuando tenía Norris detrás, no, Norris delante, perdón, era un desastre también. Así que, bueno, la carrera de Bottas sin ninguna duda para olvidar, al contrario que la de Pérez. O sea que ahora mismo creo que Red Bull está bastante por delante de Mercedes. Punto número 1, por el segundo piloto, porque ahora mismo Pérez está prácticamente al nivel de Hamilton, teniendo en cuenta la diferencia de coches que hay, y por eso mismo, ¿no? Porque el coche de Red Bull yo creo que ahora mismo es un poquito superior al de Mercedes, un poco más fiable, un poco más estable, y todo eso pues vale para ganar posiciones, ¿no? Y hay otra cosa bastante interesante que es el tema de las velocidades máximas, ¿vale? No me quiero entretener mucho, pero hay algo que llama mucho la atención, ¿de acuerdo? Porque aquí siempre tenemos la velocidad final después del primer sector, del segundo, del tercero y la velocidad en la trampa de velocidad, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo llamativo aquí? Que aquí la trampa de velocidad estaba al final de la recta de meta. Por lo tanto, el final del tercer sector está en plena recta de meta, bueno, casi al final, pero ahí se va con mucha velocidad gracias al DRS, gracias a los rebufos. Pero ¿qué pasa? Que si en la línea de meta, al final del tercer sector, vas con DRS abierto, probablemente cuando llegues al punto de mayor velocidad del circuito teórico ya hayas cerrado el DRS, porque ya o ya lo hayas adelantado, ya no tengas ese rebufo, por lo tanto tu velocidad punta baja, ¿vale? Es decir, tú vas detrás de ese piloto, pasa por línea de meta detrás de un piloto con el rebufo, lo adelantas y luego cuando te cortan digamos que te miden la velocidad al final de la recta, tú ya no tienes ese rebufo y por tanto tu velocidad es menor. Y si os fijáis, la velocidad máxima al final del tercer sector son 345, 344, 342, mientras que al final, o sea que la velocidad en la trampa son 335, ¿vale? 10 km por hora menos, 33, 32, 31, fijaos que son 10 km por hora menos, para que entendáis la influencia que tienen realmente los rebufos, ¿vale? Porque en otros circuitos decimos, sí, tenía mucha velocidad punta, la ha sacado 10 km por hora, sí, la ha sacado a lo mejor 10 km por hora, pero porque lleva rebufo y el otro no ha pasado por ese punto nunca con rebufo, pero solo ha podido llevar una velocidad muy alta. Pues fijaos que aquí todo eso se nota, ¿no? Y salta a la vista porque estamos viendo al final del tercer sector que es la misma recta y luego la velocidad en trampa. ¿Y qué llama aquí la atención? Porque al final del tercer sector, Hamilton 342,7 km por hora y en la final, en la trampa, 332,6, también muy rápido. Sin embargo, Verstappen y Pérez están aquí abajo, lo voy a subir por si me tapo con la cámara, fijaos que están aquí abajo, ¿vale? 323, 321, por lo tanto son unos 10 km por hora más lentos en velocidad punta, ¿vale? Y bueno, pues esto lógicamente es cuanto menos llamativo. Es verdad que también puedes tener un poquito de rebufo, pero ya no es tanta la diferencia, ¿no? Realmente quiero decir, si tú llegas con un poco de rebufo al punto de mayor velocidad del circuito, realmente lo más normal es que estés un poco alejado, sobre todo siendo Hamilton, que sabemos que tiene una velocidad tremenda y lo hubiese adelantado, ¿no? El que tuviese delante, y sobre todo me refiero a esas últimas vueltas, cuando Hamilton tuvo que recuperar y dio la última vuelta, pues ya con más tráfico. Entonces, una vez más se ve como al final, digamos que en los puntos de mayor velocidad del circuito, se nota mucho como realmente el Mercedes pues sí que tiene más velocidad punta, sobre todo con Hamilton, y que Bottas además suele tener bastante menos carga aerodinámica, o sea, bastante más carga aerodinámica y por tanto más resistencia, y por eso hace, digamos que pasa por esos puntos más lentos, ¿no? Si os fijáis aquí, Hamilton está en 332 y Bottas, está aquí con 321, ¿vale? También en torno, digamos que se codea con los Red Bull en este caso. ¿Qué pasa? Que eso no lo significa todo, porque claro, a lo mejor para el concepto de coche del Mercedes te viene mejor tener menos carga aerodinámica, pero para el concepto de coche del Red Bull te conviene tener más, ¿vale? Entonces, bueno, una vez más, ya lo vimos en Barcelona, lo vimos en Portugal, en Mónaco no, porque no tiene rectas para poder verlo, pero siempre Hamilton lleva un setup con menos carga aerodinámica, que normalmente es más complicado controlarlo, pero pues, se está viendo claramente cómo es mucho mejor, ¿no? Tanto para mantener un buen ritmo de carrera como para adelantar, que, bueno, por ejemplo, en Portugal se vio claramente cómo era capaz de adelantar. Así que, bueno, ya con eso pues podemos pasar a analizar un poquito lo que sería la zona media, que lo vamos a hacer muy rápidamente, ¿vale? Simplemente pues fijándonos sobre todo en los ritmos, ¿vale? Porque vimos bueno, pues a unos pilotos que a lo mejor no esperamos, como por ejemplo Vettel haciendo un ritmo espectacular, que pareció que tuvo mucha suerte y al final y tal, pero si os fijáis con el ritmo, con el duro, en 28 vueltas estuvo en 46,5. Sabiendo que su Noda estaba 46,8, fijaos que dio 28 vueltas, que son bastante menos, mientras que los otros dieron 35, 30 y pico, pero aún así, pues es verdad que vamos a analizar la estrategia de Vettel, porque alargó mucho su primer stint con el blando y luego hizo ese segundo más corto con el neumático duro y sin duda era lo mejor, ¿vale? Porque en ese stint con el duro, aquí, hizo un tiempo bastante mejor que la competencia directa, más rápido que los dos Alfa Tauri, más rápido que los dos
McLaren mucho más rápido que los dos Ferrari, que fijaos cómo se desinflaron un poco en esta carrera, que en clasificación iban muy bien, pero luego en carrera tenían unos tiempos bastante peores, ¿vale? Unos 47.1, 47.3 Carlos, que fue bastante peor incluso que Leclerc. Es decir, sabiendo que los McLaren están rodando en 46 alto, 47 bajos o 47.0, tener un 47.1, 47.3, bueno, pues es verdad que está toda esta zona muy comprimida, pero sobre todo el ritmo de Carlos se notó como era bastante peor. Sin embargo, en las anteriores carreras pues también destacamos lo bueno, pero en esta realmente fue una carrera para olvidar. Lo que sí tuvo pues es un primer stint bastante mejor, con un 48.0, mientras que Leclerc está en 48.6, ¿vale? Es verdad que fueron digamos un poquito diferentes, pero fijaos cómo la estrategia de Carlos, que fue alargar 9 vueltas ese stint, mientras que la de Leclerc fue hacerlo 8, es decir, entraron prácticamente calcados, pues realmente el ritmo de Carlos fue bastante mejor con el blando, pero luego sí que lo destacó, ¿no? En las entrevistas post carrera, que decía que le costaba mucho meter los neumáticos en temperatura y demás, y bueno, pues tiene toda la pinta, ¿no? Porque realmente si eres tan rápido, esto está un poco desvirtuado porque Leclerc salía primero, Carlos salía un poco más atrás, entonces digamos que se tienen que gestionar los tiempos por vuelta de otra manera, pero aún así el ritmo de Carlos estaba claro que era bastante mejor, ¿vale? De hecho lo podemos ver aquí con los tiempos de los Ferrari, como estas últimas vueltas de Carlos pues son bastante mejores que la que estaba ya o las que iba a hacer Leclerc por el tema del desgaste. Fijaos que aquí al principio sí que Leclerc era un poquito más rápido, pero luego desgasta mucho los neumáticos, los sobrecalienta, tiene que entrar, mientras que Carlos va disminuyendo sus tiempos y eso es lo que le vale para tener un ritmo en total, si tú cuentas todo el stint, bastante mejor. Y además incluso a lo mejor lo podría haber alargado, hubiese sido un acierto de Ferrari alargar estos tiempos, porque es, digamos que tenía la misma pinta que lo que tenía, por ejemplo, los tiempos de Vettel, que bajó así, luego subió un poco y luego siguió bajando, siguió bajando, siguió bajando. Entonces, si Carlos hubiese hecho una estrategia más parecida a la de Vettel, probablemente hubiese hecho una carrera bastante mejor, pero bueno, luego estuvo condicionado también por la pasada de frenada que tuvo, que se tuvo que largo y todo eso. Entonces, por una carrera complicada, pero aún así me gustaría destacar lo curioso que es, ¿no? Como por ejemplo un piloto puede ir muy bien con el neumático, en esta zona media me refiero, con el neumático blando, luego muy mal con el duro, luego un piloto que parecía que no iba a aparecer con el Aston Martin, como era Vettel, de repente te hace un segundo puesto con un ritmo con el neumático duro espectacular y con el blando también muy bueno, aunque hizo muchas vueltas. Fijaos como al final te sale un tiempo, un ritmo bastante decente con el neumático blando en todas las vueltas que dio, si lo comparamos con el resto que dio bastantes menos vueltas, es decir, él tuvo también muchas vueltas con menos combustible pero con más desgaste y aún así hizo unos ritmos calcados para luego destacar mucho con un ritmo del neumático que más vas a usar. Es decir, si tú puedes estar, digamos que 15 vueltas manteniéndote ahí, pero luego das, pues como vemos aquí, 30 vueltas pero por encima, pues tú prefieres estar 30 vueltas por encima y 15 ahí que no estar 10 vueltas más o menos y luego 15 peor o 40 peor, ¿no? Entonces, bueno, pues sin duda la estrategia de Aston Martin fue la mejor. Ojalá para Ferrari lo hubiese hecho con Sainz. Con Leclerc a lo mejor no, porque parece que sus tiempos sí que estaban decayendo, que había tenido que degradar mucho en esas primeras vueltas, pero con Carlos yo creo que hubiese funcionado y no lo hicieron, ¿no? Entonces, bueno, al fin y al cabo se destaca mucho también, por supuesto, el ritmo con el blando de Gasly, que dio sus 10 vueltas, igual que Carlos, una más, y estuvo ahí a 2 décimas más rápido que Carlos, que es bastante en 10 vueltas. Entonces, ojo con el Alfa Tauri, porque parece que destaca más en circuitos con larga recta que en otro tipo de circuitos. Así que, bueno, luego tendremos el siguiente Gran Premio, el circuito Paul Ricard en Francia. Y bueno, ahí pues vamos a tener bastante cosas parecidas, yo creo, a este circuito, lo que pasa que con otras bastante diferentes, ¿vale? Ya entraremos a analizar ese circuito, por supuesto, antes del Gran Premio, pero yo creo que será interesante, ¿no? Y luego si analizamos también las velocidades máximas, sobre todo la velocidad en trampa, que ya hemos visto que influye un poquito menos el rebufo, por lo tanto influye más tema de setup aerodinámico y tema de unidades de potencia, pues vemos como Leclerc fue el más rápido, Vettel aquí también bastante rápido, el Haas sorprendentemente aquí porque está Schumacher, pero Mazepin está aquí abajo, entonces a lo mejor también, aparte de que uno podría tener rebufo y otro no hay demás, puede que también estén jugando bastante con los setups, que intente cada uno adaptarse el coche a sí mismo, porque son dos pilotos novatos y lo que tú quieres es que vayan cómodos, ¿no? Porque todavía no están acostumbrados a esto. Entonces, bueno, por ahí también parece que hay bastante, digamos que bastante diferencia. Y luego, pues muy mezclado todo. Tenemos a Ricciardo aquí arriba, mientras que Norris está aquí abajo, tenemos a Leclerc aquí arriba, mientras que Sainz está aquí abajo, tenemos a Vettel aquí y a Stroll aquí, entonces está todo como muy mezclado con el tema aerodinámico y yo creo que es un signo de que en estos grandes premios no solo en la zona media de repente destaca uno y de repente destaca otro en función del tipo de circuito que tengamos, hay muchas rectas, sino
sino también pues el tema de los reglajes, ¿no? Que da la sensación de que uno se lo adapta mucho teniendo mucha carga aerodinámica, otro menos, unos consiguen ser más estables, otros más irregulares, entonces yo creo que es algo bastante interesante, ¿no? En esta zona media, que también se ve por ejemplo en el caso de Mercedes, que ya zona alta con el tema de Bottas y Hamilton, y en ese sentido pues yo creo que Bottas debería intentar optar por un setup un poco más parecido a los que lleva Hamilton, con menos carga aerodinámica, porque además Hamilton siempre es capaz de ser bastante más constante en carrera, ¿no? Así que bueno, por supuesto influye en las manos del piloto y mucho, pero yo creo que el setup pues también aporta un poquito. Así que nada, estas eran las claves que quería destacar de este Gran Premio, analizarlo aquí con vosotros, con todos estos gráficos y los datos y demás. Espero que os haya gustado el vídeo y nada, pues simplemente agradecer a todos los que habéis quedado hasta el final del vídeo, habéis querido aprender esto conmigo y por supuesto, hablando de aprender, pues a todos los que forman parte del Team Level Up, ¿no? Aprendiendo conmigo el Level Up Academy, que ya sabéis que tenemos un par de cursos de Fórmula 1, pero tenemos de dinámica, de pilotaje, de setup, de análisis de datos, tenemos un montón de cursos ahí, así que para los que no lo conozcáis, pues le echáis un ojo, que tendréis enlace en la descripción y demás, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.